Has repetido una y otra vez una oración de amor con toda tu esperanza, pero sientes que nada cambia. Te preguntas por qué, a pesar de tus lágrimas, tu fe y tu deseo sincero, la persona que amas sigue distante o las puertas del amor parecen permanecer cerradas. Muchas personas creen que basta con pronunciar unas cuantas palabras para obtener un milagro, pero la realidad es que existen errores muy comunes que pueden bloquear la fuerza espiritual de una oración. Y lo más sorprendente es que la mayoría los comete sin darse cuenta. En este video descubrirás cuáles son los 10 errores más frecuentes que impiden que una oración de amor dé los frutos esperados y, lo más importante, aprenderás cómo evitarlos para fortalecer tu conexión espiritual y elevar cada una de tus peticiones con mayor confianza y serenidad. Comprenderás por qué la intención del corazón, la paciencia y la forma en que elevas tu oración pueden marcar una gran diferencia en tu vida espiritual. Quédate hasta el final, porque además compartiremos una poderosa reflexión que puede ayudarte a transformar tu manera de orar y acercarte a Dios con un corazón limpio, lleno de esperanza y de fe. Tal vez el cambio que tanto has esperado no comienza en la persona que amas, sino en la manera en que presentas tu petición al cielo. Hoy podría ser el inicio de una nueva etapa en tu camino espiritual. Los 10 errores que hacen que tus oraciones de amor no funcionen y cómo evitarlos. 1. Orar desde la desesperación en lugar de hacerlo con fe y confianza. El primer error, y quizás el más común, consiste en elevar una oración cuando el corazón está completamente dominado por la desesperación. Es normal sentir tristeza cuando una relación atraviesa dificultades, cuando una persona se ha alejado o cuando el amor parece no corresponder a nuestros sentimientos. Sin embargo, existe una gran diferencia entre orar con un corazón herido y hacerlo con un corazón desesperado. La desesperación suele ir acompañada de pensamientos negativos, ansiedad, miedo al abandono y la necesidad de obtener una respuesta inmediata. En ese estado emocional, muchas personas repiten una oración una y otra vez pensando que, mientras más veces la pronuncien, más rápido llegará el resultado. Pero la verdadera oración no se mide por la cantidad de palabras, sino por la sinceridad con la que nace del corazón. Cuando oramos con fe, aceptamos que Dios conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Él sabe qué personas son una bendición para nuestra vida y cuáles simplemente forman parte de un aprendizaje. Confiar significa entregar nuestra petición sin intentar controlar cada detalle del resultado. ¿Cómo evitar este error? Antes de comenzar tu oración, busca un lugar tranquilo. Respira profundamente durante unos minutos, deja que tu mente se serene y pídele a Dios que primero calme tus emociones. Solo después presenta tu petición con humildad, diciendo siempre, que se haga tu voluntad y no la mía. Esa actitud transforma una súplica desesperada en un acto de verdadera fe. 2. Pedir que una persona sea obligada a amarte. El segundo error nace del deseo de controlar el corazón de otra persona. Muchas personas buscan una oración esperando que alguien cambie completamente sus sentimientos, regrese de inmediato o se enamore sin importar cuál sea su verdadera voluntad. Sin embargo, el amor auténtico nunca puede construirse sobre la imposición. Dios nos creó con libertad para elegir, y esa libertad también forma parte del amor verdadero. Una oración no debe convertirse en una herramienta para dominar la voluntad ajena, sino en un puente para pedir sabiduría, reconciliación, paz y oportunidades de diálogo cuando ambas personas estén dispuestas. Cuando una petición busca manipular, suele estar motivada por el ego, el miedo o la dependencia emocional. En cambio, una oración sincera dice, Señor, si esta relación es buena para ambos, fortalece nuestro camino. Si no lo es, dame la fortaleza para aceptar tu voluntad y continuar creciendo. Este cambio de perspectiva no significa renunciar al amor. Significa confiar en que Dios puede abrir puertas mucho mejores de las que nosotros imaginamos. A veces insistimos en una persona porque creemos que es la única capaz de hacernos felices, cuando en realidad el cielo está preparando algo mucho más grande para nuestro futuro. 3. Pensar que la oración sustituye las acciones. Otro error muy frecuente consiste en creer que basta con orar mientras se descuidan las propias acciones. Hay quienes piden reconciliación, pero nunca ofrecen una disculpa sincera. Otros desean recuperar la confianza de su pareja, pero continúan actuando de la misma manera que provocó el conflicto. La oración nunca ha sido un sustituto del crecimiento personal. Al contrario, nos impulsa a convertirnos en mejores personas. Si deseas recibir comprensión, también debes aprender a comprender. Si anhelas respeto, debes ofrecer respeto. Si esperas fidelidad, honestidad y compromiso, esas mismas virtudes deben reflejarse primero en tu propia vida. Dios abre caminos, pero también espera que caminemos por ellos. La oración fortalece el espíritu para tomar mejores decisiones, controlar el carácter, vencer el orgullo y actuar con amor incluso en los momentos difíciles. Pregúntate con sinceridad, ¿estoy cambiando aquello que dañó mi relación? ¿Estoy aprendiendo de mis errores?
¿Estoy dispuesto a crecer como persona? Cuando la oración va acompañada de acciones coherentes, el cambio comienza primero en el interior, y ese cambio suele reflejarse también en nuestras relaciones. 4. Abandonar la oración porque los resultados no llegan rápidamente. Vivimos acostumbrados a obtener respuestas casi inmediatas. Por eso, muchas personas realizan una oración durante 2 o 3 días y, al no ver cambios visibles, concluyen que no sirvió para nada. Sin embargo, la vida espiritual tiene un ritmo muy diferente al de nuestras expectativas. Hay situaciones que requieren tiempo porque antes deben sanar heridas, cambiar circunstancias o preparar el corazón de quienes participan en ellas. En muchas ocasiones, Dios responde primero transformando nuestra manera de pensar antes de modificar aquello que ocurre a nuestro alrededor. Tal vez la respuesta no sea exactamente la que esperabas, pero sí la que realmente necesitas para alcanzar una vida más plena y un amor más sano. La perseverancia es una muestra de confianza. No significa repetir palabras mecánicamente, sino mantener una relación constante con Dios, incluso cuando todavía no comprendemos sus planes. Recuerda que las raíces de un árbol crecen durante mucho tiempo antes de que aparezcan sus frutos. Del mismo modo, muchas bendiciones comienzan a formarse en silencio. No abandones la oración solo porque aún no ves el resultado. Algunas de las mayores respuestas llegan precisamente cuando aprendemos a esperar con paciencia. 5. Olvidar agradecer y concentrarse únicamente en pedir. El quinto error consiste en convertir la oración en una lista interminable de peticiones. Muchas personas comienzan diciendo, dame esto, haz que ocurra aquello, devuélveme a esa persona, pero pocas veces dedican unos minutos a agradecer todo lo que ya han recibido. La gratitud transforma completamente nuestra manera de orar. Cuando agradecemos, dejamos de enfocarnos únicamente en aquello que nos falta y comenzamos a reconocer las bendiciones que ya existen en nuestra vida. Incluso en medio del dolor siempre hay motivos para dar gracias: la salud, la familia, los amigos, una nueva oportunidad para comenzar de nuevo o simplemente el regalo de un día más de vida. Además, una persona agradecida desarrolla una actitud más positiva frente a las dificultades. Aprende a valorar cada pequeño avance y fortalece su confianza en Dios, sabiendo que así como ha recibido ayuda en el pasado, también la recibirá en el momento oportuno. Una práctica muy recomendable es dedicar los primeros minutos de cada oración exclusivamente al agradecimiento. Da gracias por las experiencias vividas, por las lecciones aprendidas y por las bendiciones visibles e invisibles. Después presenta tus peticiones con humildad y termina nuevamente agradeciendo, incluso antes de conocer la respuesta. Cuando la gratitud acompaña nuestras palabras, el corazón encuentra paz, la fe se fortalece y la oración deja de ser únicamente un pedido para convertirse en un verdadero encuentro con Dios. Esa transformación interior suele ser el primer paso para abrir el camino hacia relaciones más sanas, maduras y llenas de amor verdadero. 6. Permitir que el rencor y la falta de perdón ocupen tu corazón. El sexto error es uno de los más difíciles de reconocer, porque muchas veces creemos que ya hemos perdonado cuando, en realidad, seguimos guardando resentimiento. Es común que después de una decepción amorosa permanezcan heridas profundas, palabras que lastimaron o acciones que aún provocan tristeza cada vez que las recordamos. Sin embargo, un corazón lleno de rencor tiene dificultades para experimentar la paz que nace de una oración sincera. Perdonar no significa justificar lo que otra persona hizo ni aceptar nuevamente situaciones que causaron daño. Tampoco implica olvidar de un día para otro. Perdonar es tomar la decisión consciente de dejar de alimentar el odio y entregar ese dolor a Dios para que Él sane aquello que nosotros no podemos sanar por nuestras propias fuerzas. Cuando una persona ora mientras conserva deseos de venganza o espera que el otro sufra, su corazón permanece dividido. Por un lado pide amor, pero por el otro alimenta sentimientos que le impiden encontrar tranquilidad. Esa lucha interior desgasta el espíritu y hace que la oración se convierta más en una expresión de dolor que en un encuentro con Dios. ¿Cómo evitar este error? Antes de pedir por una relación, dedica unos minutos a pedir por tu propia sanación interior. Di con sinceridad: Señor, ayúdame a perdonar aquello que todavía me duele. Libera mi corazón del resentimiento y llénalo de paz. Quizá el proceso tome tiempo, pero cada pequeño paso te acercará más a la libertad emocional y espiritual. Recuerda que muchas veces el mayor beneficiado por el perdón no es quien te lastimó, sino tú mismo. Un corazón libre del rencor tiene más espacio para recibir esperanza, alegría y un amor verdadero. 7. Descuidar tu relación con Dios y buscarlo solo cuando tienes problemas amorosos. Muchas personas solo recuerdan la oración cuando atraviesan una crisis sentimental. Mientras la relación marcha bien, dejan de lado su vida espiritual, pero cuando aparece una separación, una discusión o una decepción, vuelven a buscar a Dios esperando una solución inmediata. La oración no debería convertirse únicamente en un recurso para los momentos difíciles. Es, ante todo, una forma de fortalecer nuestra relación con Dios cada día.
Así como una amistad necesita tiempo y constancia para crecer, también nuestra vida espiritual requiere dedicación. Cuando haces de la oración un hábito diario, comienzas a desarrollar una fe más firme. Aprendes a escuchar con mayor claridad la voz de tu conciencia, a tomar decisiones más sabias y a enfrentar las dificultades con serenidad. Incluso cuando las circunstancias parecen complicadas, descubres que no estás solo. Evita limitar tus conversaciones con Dios únicamente a las peticiones. También habla con Él para agradecer, para compartir tus alegrías, tus proyectos, tus dudas y tus sueños. Lee un pasaje de la Biblia, dedica unos minutos al silencio y permite que tu corazón descanse en su presencia. Con el tiempo notarás que la oración deja de ser una obligación y se convierte en un momento esperado del día, un espacio donde encuentras fortaleza para seguir adelante sin importar lo que ocurra en tu vida sentimental. 8. Comparar tu historia con la de otras personas. Vivimos rodeados de historias que parecen perfectas. En las redes sociales vemos parejas felices, reconciliaciones sorprendentes y testimonios de personas que aseguran haber recibido una respuesta inmediata a sus oraciones. Sin darnos cuenta, comenzamos a compararnos y a preguntarnos por qué nuestra situación parece avanzar más lentamente. Cada persona vive un camino diferente. Dios obra de maneras distintas en cada vida porque conoce las necesidades, las experiencias y el crecimiento espiritual de cada uno. Compararte constantemente solo genera frustración, impaciencia e inseguridad. Tal vez alguien recibió una respuesta rápida porque esa era la voluntad de Dios para su vida, mientras que tú necesitas atravesar un proceso de aprendizaje antes de llegar al mismo destino. Eso no significa que Dios te haya olvidado o que escuche menos tus oraciones. En lugar de mirar continuamente el camino de los demás, enfócate en fortalecer tu propia relación con Dios. Celebra las bendiciones ajenas sin sentir envidia y confía en que tu momento también llegará cuando sea el adecuado. Recuerda que las flores de un jardín no florecen todas el mismo día. Cada una tiene su propio tiempo, y aún así todas terminan mostrando su belleza cuando llega la estación correcta. 9. Descuidar el amor propio mientras esperas el amor de otra persona. Este error suele pasar desapercibido. Muchas personas dedican toda su energía a recuperar una relación, pero olvidan cuidar de sí mismas. Poco a poco dejan de disfrutar sus actividades favoritas, descuidan su salud, se aíslan de familiares y amigos o creen que su felicidad depende exclusivamente de que alguien regrese a su vida. La oración de amor también debe incluir una petición por uno mismo. Pide fortaleza, sabiduría, paz, autoestima y la capacidad de reconocer el enorme valor que Dios ha puesto en ti. Recuerda que eres una persona digna de respeto y de un amor sincero, independientemente de las decisiones que tome otra persona. Mientras esperas una respuesta, aprovecha ese tiempo para crecer. Aprende algo nuevo, fortalece tus relaciones familiares, desarrolla tus talentos, cuida tu salud física y emocional y trabaja en convertirte en la mejor versión de ti mismo. Paradójicamente, cuando una persona recupera su paz interior, suele proyectar una seguridad que transforma también la manera en que los demás la perciben. Pero incluso si una reconciliación no ocurre, descubrirás que has construido una vida más plena y equilibrada. El amor verdadero comienza cuando aprendemos a valorarnos como hijos de Dios y entendemos que nuestra felicidad no depende exclusivamente de una relación sentimental. 10. Querer controlar el tiempo y la forma en que Dios debe responder. El 10º y último error consiste en querer decidir exactamente cómo, cuándo y de qué manera debe llegar la respuesta a nuestras oraciones. Es común escuchar frases como, tiene que llamarme hoy, debe regresar esta semana o si no ocurre antes de cierta fecha, significa que Dios no me escuchó. Cuando imponemos condiciones, olvidamos que la sabiduría divina supera nuestra comprensión. Dios puede responder de formas que nunca imaginamos. En ocasiones restaura una relación, en otras, nos muestra que ese camino debía terminar para abrir la puerta a una historia mucho mejor. Confiar no significa renunciar a nuestros sueños, sino permitir que Dios obre con libertad. Él conoce aquello que nosotros no alcanzamos a ver. Sabe qué personas fortalecerán nuestra vida y cuáles podrían alejarnos de la paz que tanto buscamos. Para evitar este error, termina siempre tus oraciones con una actitud de entrega. Puedes decir, Señor, pongo este deseo en tus manos. Si es para mi bien y para tu gloria, abre los caminos. Si tienes un plan diferente, dame la sabiduría para aceptarlo y la fortaleza para seguir adelante con esperanza. Esa confianza transforma por completo la experiencia de la oración. Dejas de vivir atrapado por la ansiedad y comienzas a caminar con la certeza de que Dios nunca abandona a quienes acuden a Él con un corazón sincero. Reflexión final. Después de conocer estos 10 errores, comprendemos que una oración de amor no depende de palabras complicadas ni de fórmulas especiales. Su verdadera fuerza nace de un corazón humilde, perseverante, agradecido y dispuesto a crecer espiritualmente. Cuando oras con fe, perdonas, agradeces, cuidas de ti mismo, actúas con coherencia y confías en los tiempos de Dios, tu vida comienza a transformarse desde el interior.
Esa transformación es el primer milagro que muchas veces pasa desapercibido, pero también es el más importante, porque prepara tu corazón para recibir las bendiciones correctas en el momento oportuno. Nunca olvides que Dios escucha cada oración sincera. Tal vez la respuesta no llegue exactamente como la imaginabas, pero siempre llegará de la manera que más contribuya a tu bienestar y a tu crecimiento espiritual. Mantén viva la esperanza, persevera en la fe y permite que el amor de Dios sea siempre la base sobre la cual construyas todas tus relaciones. Hemos llegado al final de este video, y esperamos de todo corazón que estas enseñanzas te hayan ayudado a comprender por qué, en ocasiones, nuestras oraciones de amor parecen no dar los resultados que esperamos. Recuerda que la verdadera fuerza de una oración no está en repetir muchas palabras, sino en la fe con la que la elevas, en la sinceridad de tu corazón y en la confianza que depositas en Dios. Si corriges estos errores y haces de la oración un hábito constante, lleno de amor, paciencia y gratitud, estarás fortaleciendo no solo tus peticiones, sino también tu vida espiritual. Ahora queremos saber de ti. ¿Cuál de estos 10 errores crees que has cometido alguna vez? ¿Hay alguna experiencia o testimonio que te gustaría compartir con nuestra comunidad? Déjanos tu comentario, será un gusto leerte y, además, tu experiencia puede convertirse en una fuente de esperanza para otras personas que hoy están atravesando momentos difíciles en el amor. Si este video fue de ayuda para ti, no olvides regalarle un me gusta, ya que con ese sencillo gesto ayudas a que este mensaje llegue a muchas más personas que necesitan una palabra de fe y esperanza. También te invitamos a suscribirte a nuestro canal, Hechizos, Oraciones y Rituales, y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que publiquemos una nueva oración, reflexión o enseñanza espiritual. Gracias por acompañarnos hasta el final. Que Dios llene tu vida de paz, fortalezca tu corazón, ilumine tu camino y te conceda aquello que sea para tu mayor bien. Nos vemos en un próximo video. Que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre.